sabe el marcado que debe tener el filtro y las características de él. Entonces eso es lo más importante, porque una persona que no está capacitada en protección respiratoria, lo más probable es que ese respirador no se ajuste y nunca lo va a funcionar bien, y ahí estamos generando un probable enfermo. Y debe ser parte de un programa inserto en el contexto de la higiene ocupacional. Y aquí viene todo lo que vimos el día de ayer. En el contexto de la higiene ocupacional significa que tiene que estar seleccionado en función de criterios objetivos. ¿Cuál es el principal criterio objetivo de selección? Si ustedes leyeron la guía y vieron el sistema o el modelo de gestión que ampara todas las guías, ¿cuál es el principal criterio objetivo que yo debiese tener para seleccionar protección respiratoria? Para todo. Una evaluación, ¿no es cierto? ¿Y esta evaluación de qué tipo tiene que ser? Cuantitativa. La cualitativa no existe, es un mito que tienen las mutuales porque quieren ahorrar recursos, plata, y todos los higienistas de las mutuales les interesa que aparezcan fichas cualitativas que determinen si requiere una evaluación un puesto atrás. Eso no existe aquí ni en ningún país. Así que olvídense de ese criterio. Lo único es lo cuantitativo. Bueno, aquí hay algunos aspectos que son importantes y que se relacionan mucho a lo que está especificado en la guía. Y aquí vamos a hablar de un programa de protección respiratoria. Existen algunos elementos clave que, por ejemplo, usted sabe las características de esta sustancia, que trabaja con el cromo hexavalente, el cromo hexavalente es cancerígeno, cómo enfrenta este problema la empresa, cuáles son los análisis, las evaluaciones que realiza la empresa, etc. Pero eso es muy importante. Seleccionar la máscara adecuada. Yo tengo aquí diferentes tipos de respiradores que tienen diferentes factores de protección. Por ejemplo, si yo les paso este respirador, y yo quiero que ustedes los vayan, les voy a pasar para que no sea tan fome, porque que los vean, me digan cuáles son las características entre uno u otro. Entonces vean la marca, si eso les representa seriedad, y si ustedes probablemente lo considerarían como un respirador que lo utilizarían en una empresa. Son diferentes tipos de equipos, pero estos equipos tienen características, por ejemplo, en función de talla. Nosotros hablamos de las tallas, quiere decir que hay países que certifican en función de sus características antropométricas, como es Estados Unidos. Ya les voy a hablar un poquito de las características antropométricas y la importancia que tiene esa función respecto de la talla del respirador y, consecuentemente, con el ajuste del equipo. Asegurar que la máscara no es un riesgo adicional. ¿Cuándo la máscara es un riesgo adicional? Por ejemplo, de acuerdo a la presentación que ustedes vieron con Ariel, ¿cuándo un equipo de protección respiratoria es un riesgo adicional? Cuando no está bien incorporado al trabajador, no está ajustado. Básico, el más básico de todo, porque asumamos que el más básico de todo es que tienen que ingresar a nuestro país. No voy a entrar a discutir si hay que tener control en la aduana, etc. Pero ¿cuál es el criterio básico de un equipo? Que esté certificado. Y tiene que estar certificado o por norma americana o por norma europea, o existen algunas normas canadienses, australianas, neozelandesas, que todas basan sus principios en lo que establecen los norteamericanos. Entonces el criterio básico que debo considerar. Involucrar a los trabajadores en la selección. Cuando ustedes han usado protección respiratoria, ¿cuál es la principal deficiencia de un equipo que no se ajusta o que realmente me molesta? ¿En qué influye? En que lo saco, en que subo, en que me molesta, y probablemente ahí estoy perdiendo el ajuste, y es una problemática que nos hemos enfrentado constantemente. Y entonces ahí tenemos problemas con algunos tipos de equipos que tienen elastómeros distintos, elastómeros de muy mala calidad, como el 3M, el 6200, es pésimo, que ahora, por si acaso, ese 3M, 6200 ya no se está prácticamente fabricando por 3M, porque ya la patente que pagó 3M caducó y ahora los chinos están fabricando el mismo respirador. Les doy como dato, así que cuando vean algún respirador del 3M 6200 probablemente pueda ser chino. Y por eso, si ustedes van a la página 3M, van a ver que 3M cambió a otro tipo de elastómero de mucho mejor calidad que el 6200 y está promoviendo ya en el mercado ese tipo de respirador. Involucrar a los trabajadores en la selección. Muy importante, todos los trabajadores que deben usar protección respiratoria deben saber las limitaciones, el uso, el ajuste, las características del equipo, cómo cambiar la válvula de inhalación, de exhalación, las cintas, etc. Y los filtros también. Entrenar a los trabajadores, y no solamente a ellos, sino que nos hemos dado cuenta que el supervisor cumple un rol principal en la empresa, y este supervisor tiene que corroborar ciertos aspectos que son importantes en el uso de protección respiratoria. Inspección de las máscaras y sus filtros, y un programa de muestreo y recambio de filtros. Y aquí yo le hago, yo me imagino que ya saben, pero igual le hago la pregunta al millón respecto, por ejemplo,
del cambio de filtros para gases y vapores. ¿Cuál es el mejor indicador? Vean con confianza, el que lo dice bien tiene 2 puntos básicos para lograr. ¿Cuál es el primer efecto? El mejor indicador para un cambio de filtro de gases y vapores. La resistencia al filtro. La ¿Ah? resistencia al filtro. Ese es para particulado. Y También sirve. el olor y el sabor aquí me dicen. Ah, pero está bien eso, ¿no? Ya, pero está bien eso. Yo no he dicho nada. ¿Está bien? O lo respondemos más adelante. El olor y el sabor es correcto para gases y vapores. Para material particulado es correcto hablar de diferencia de presión. Sí. Pero es que ese es más simple y vamos a ver por qué. Pero para gases y vapores es correcto el olor y el sabor. Díganme sí o no, si no, aquí no vamos a... Que digan sí, digan igual, sí, está correcto. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con ese criterio? ¿Qué es lo que pasa a nivel internacional? Muchas veces la gente dice, no, mira, yo uso el filtro cuando siento el olor y el sabor, y puede ser un criterio o no, que es bastante discutible y que lo vamos a ver más adelante. Bueno, qué importante entonces determinar respecto a la jerarquización de los controles es dejar a la protección respiratoria en su lugar. Y el lugar de la protección respiratoria es la última barrera. Fíjense ahí lo que ocurre. Aquí no está conectado ningún sistema. Fíjense que hay un medidor en tiempo real. Fíjense la cantidad de material particulado. Eso es un video con una mini control, pero quería mostrarle eso. Este es el video que nosotros grabamos en el estudio que realizamos en el año 2012 en los edificios en altura. Y si ustedes comparan, ¿se ve material particulado? No se ve nada. Está funcionando bastante bien. No nos vamos a fijar en las características del equipo que sobre el casco ya no está apuntando en el problema. Pero no vemos ningún tipo de aerosol. Ahí va a conectar la manguera y ese sistema de extracción está calculado en función del diámetro del disco y de las revoluciones, que permite captar las partículas de una manera bastante eficiente. En general, todos estos equipos los provee el mismo fabricante de la máquina de pasto. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con esta empresa y por qué la evaluamos? Porque las evaluaciones cualitativas de los prevencionistas decían que ahí no había exposición. ¿Y qué es lo que hablamos ayer, por ejemplo, respecto de los aerosoles? El tamaño de las partículas, ¿cuáles son las más peligrosas? Porque no puedo ver. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo una persona, y ahí empieza toda la discusión de las fichas cualitativas, más que que son discusiones eternas con los higienistas allá de la estrella de la muerte, es horrible. Es horrible porque los tipos lo único que quieren es enfocarse cualitativo porque es mucho más barato, porque no tienen la capacidad de equipo, porque no saben medir, porque no tienen técnica analítica, etc. Y entonces nosotros quisimos demostrar la eficiencia de esa medida de control, pero también por otro lado demostrar que esa medida de control no es capaz de captar el 100% de la sustancia. Y el promedio geométrico de las mediciones que realizamos en edificios en altura, con equipos similares, nosotros llamamos grupos de exposición similar, fue de 0,02 miligramos por metro cúbico. Es decir, que estamos bajo el límite permisible ponderado. Pero ¿de qué estamos hablando? De una sustancia que es cancerígena. ¿Y qué pasa con las sustancias que son cancerígenas? Hay relación entre la dosis y el efecto, por lo tanto ahí tenemos un riesgo residual que tenemos que controlarlo con un equipo de protección respiratoria. Y eso es lo que ellos decían, no, aquí no hay riesgo, no vamos a aplicar ningún programa de vigilancia, y sí, si vamos a la periodicidad de la vigilancia ambiental y a la periodicidad de la vigilancia médica, sí tienen que hacer exámenes con una prolongación de un tiempo mucho mayor, pero lo deben hacer. Y no se relajan en decir, no, aquí no vamos a medir porque tenemos todo solucionado como medida de control. Bueno, eso es lo que nosotros demostramos cuando queremos evaluar. Aún así, es complejo y las empresas también, bueno, ya vimos ayer el informe, tiene una problemática bastante grande respecto de esta evaluación. Bueno, alejamiento del trabajador o mejora en las prácticas también es importante. Por ejemplo, aquí ustedes no les voy a mostrar ese video, pero una buena práctica es conectar. Yo no traje, no sé si traje el video del canguero. Vamos a ver el tiempo. Por ejemplo, en la etapa que le llaman ellos el despuntereo en los edificios, nosotros empezamos a aplicar, no sé si es, no, pero es que lo han visto. ¿Lo han visto? Aquí están viendo un equipo de lectura directa que está en la espalda del trabajador. Aquí vamos a ver cómo llega la pila. Es lo que hace desordenadamente traspasar la sustancia de un saco a otro, ¿cierto? Llena la boruña y la tira desde arriba y la mueve. Y lo único que genera es dispersa esta material particulado, que en algunos casos llega a la máxima concentración que puede medir el equipo. Pero si yo lo capacito, le digo, por ejemplo, que no llene la boruña, subo los sacos en un pallet, probablemente vamos a bajar esta concentración. Y vamos a quedar como residual, que podemos controlar igual.
Fíjense ahora, ya no llena la boruña, levantarlo, lo saco y llega un poco más abajo. Fíjense aquí. Aquí está comprobado, un criterio cuantitativo. Entonces son medidas que dependen también del prevencionista o del higienista que se pueden implementar en la empresa. Y lo que le explicaba yo desde creo en las labores de la construcción de edificios en altura, los tipos lo hacían en seco. Y nosotros damos una recomendación de que humectaran previamente porque trabajan como ayudantes y medimos a condición de humectado y bajó considerablemente también la concentración, al orden de los 0,02 miligramos por metro cúbico. Entonces hay medidas de control que no requieren grandes inversiones y que dependen mucho de prácticas administrativas en los lugares de trabajo y también del ordenamiento que tengan las empresas. Bueno, en función de todo esto, nosotros podemos hablar, finalmente, después de haber aplicado cada una de estas medidas, de la protección respiratoria. Hablemos después con el riesgo residual. ¿Y qué es lo que pasa con el riesgo residual? Que vamos a encontrar que todas las medidas de control van a sumar en un todo y van a proteger al trabajador. Yo aquí les voy a mostrar un video de INRS y este video muestra recomendaciones que establece esta institución europea respecto de la manipulación de nanopartículas. Es bastante entretenido este video porque a los franceses les gusta mostrar cosas animadas. Y www.inrs.cl es súper interesante, hay eso material. Entonces aquí me habla de los nanomateriales. Bueno, aquí habla un poco de la incorporación en los procesos de nanomateriales que se ha ido incrementando. Entonces aquí podemos ver diferentes materias primas, por ejemplo nanopartículas antibacterianas, resistentes, una para los calzados, también para repeler el agua. Por aquí vamos a ver cómo ingresa esta materia prima en el proceso, y aquí sin ninguna medida de control. Aquí lo que estamos haciendo, estamos dispersando estas nanopartículas en el ambiente que casi se comportan al igual que un gallo de vapor, prácticamente como una molécula. Es decir, son de 1 a 100 nanómetros y los efectos de la salud aún son desconocidos. Dicen que son 10.000 veces más pequeñas que el diámetro de los cabellos humanos. Aquí lo que tenemos que hacer es paralizar el proceso, ¿cierto? Y bueno, los efectos de la salud todavía no hay mucha investigación, eso es lo que quiere decir acá. Pero paralizamos el proceso, privilegiamos las formas líquidas, una buena medida de control, confinamos las zonas de manipulación, utilizamos sistemas de extracción y para el riesgo residual los elementos de protección personal. Y en sumatoria, que vamos a tener buenos sistemas de extracción, control respecto al proceso, el trabajador que está utilizando protección respiratoria. Y si es filtro de color blanco, ¿para qué es? Filtro de color blanco, ¿para qué es por norma europea? Para particulados. Bueno, ese es el video que se lo puedo dejar también, no hay problema. Pero hay porque cuáles son los contaminantes que están presentes en los lugares de trabajo. Nosotros vamos a encontrar toda la gama de aerosoles, que ahí están los polvos, los humos, las nieblas, los gases y los vapores y eficiencia de oxígeno. Los gases y los vapores, obviamente, los controles